El G20 ha comenzado ya y no sabemos si realmente es todo tan bonito como parecían pintarlo Xi Jinping y Joe Biden tras su reunión de ayer, una reunión de 3 horas y de la que ambos parecieron salir bastante contentos y bastante concienciados en que no podían tener un enfrentamiento. Pero en el día de hoy ya ha comenzado esa cumbre del G20 y ya hemos tenido otros encuentros bilaterales, por ejemplo, encuentros entre Macron y Xi Jinping, entre Erdogan y Biden, muchos encuentros desde luego donde Rusia de nuevo pues ha puesto el punto sobre la i un poquito más agresivo que quizá el tono que estamos viendo generalmente en la cumbre del G20. Para analizar realmente lo que hay detrás de esa cumbre, vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Mourinho, que es founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y experto también en macroeconomía y geoestrategia. Pedro, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Pedro, en primer lugar quería hacerte la pregunta que ya había planteado un poco así en general, ¿no? ¿Es todo tan bonito en la cumbre del G20 como parece, sobre todo después de que ayer Xi Jinping y Biden hablaran, que pareciera pues un poco por ambos comunicados que estaban bastante a gusto con lo que habían hablado y lo que habían acordado, después de que hoy China, por ejemplo, haya vuelto a mostrarse contraria a la guerra en Ucrania? Parece que China y Occidente están en buenos términos. No sé si tanto Rusia con Occidente, eso no lo parece, pero ¿cuál es la realidad que tú percibes que hay detrás de esta cumbre del G20 que se está celebrando ahora mismo en Indonesia? Yo creo que desgraciadamente hay grandes desafíos globales y por lo tanto no es esta luna de miel que aparentemente hubo ayer en Bali, en Indonesia. Quizás ese ambiente tropical invitó a dar la sensación de que se encontraban en luna de miel, pero no es así. Es decir, aquí en este tipo de reuniones siempre hay dos elementos muy importantes: el fondo y las formas. Las formas efectivamente han sido mejores de las que estaban siendo las últimas semanas, especialmente desde el viaje de Nancy Pelosi, de la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, a Taiwán, que fue un punto de inflexión en el mal momento de las relaciones entre Estados Unidos y China, especialmente desde el punto de vista bilateral. Pero aunque las formas ayer fueron mucho mejores y digamos que hubo un entendimiento desde ese punto de vista, los grandes problemas de fondo estratégicos entre China y Estados Unidos de manera bilateral, el que he mencionado antes de Taiwán, y otros a nivel más global, pues siguen separándonos y siguen enfrentando a las dos potencias. Luego, por otro lado, tenemos a Rusia, ¿no? Que, bueno, pues hoy hemos visto cómo Lavrov, quien está en representación de Rusia allí porque Vladimir Putin dicen que no ha podido ir, Lavrov ha estado hoy sentado, sin levantarse de la mesa cuando ha hablado Zelensky, y ha estado, bueno, ya esto en una interpretación un poco más allá, impertérrito, desde luego, a todo lo que decía Zelensky, ¿no? Exactamente, Pedro, ¿qué es lo que quiere conseguir Rusia de esta cumbre del G20? Bueno, Rusia... la participación en esta cumbre es importante porque en este contexto de la intervención militar en Ucrania y por lo tanto el conflicto en Ucrania, ha habido un intento por parte de especialmente de las potencias occidentales de intentar aislar política y diplomáticamente a Rusia. Y hay una serie de foros donde esto ha sido evidente, especialmente los foros más de ámbito más regional, más europeos. Pero a nivel global la perspectiva ya cambia y el G20, como el principal foro a nivel internacional, donde no se encuentran solamente los países occidentales, sino también se reúnen los países emergentes, que en muchos casos han apoyado o incluso han tenido una actitud poco beligerante con Rusia, pues para ellos era importante participar en Indonesia en esta cumbre. Y a diferencia de la reunión anterior de ministros de Asuntos Exteriores de hace unas semanas, donde él sí que se había ausentado y había sido enormemente criticado, yo creo que en estos casos ha demostrado mayor profesionalidad como diplomático con larga trayectoria, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y ha aguantado, digamos, pues un poco la escenografía o la puesta en escena, sobre todo de Zelensky con su discurso y sus diatribas contra Rusia. Y también finalmente hay que decirlo que desde hace algunos días o en las fechas más recientes se observa también en las formas una distensión en la crisis de Ucrania y por lo tanto también quizás este sea un paso más en ese sentido.
Por último, Pedro, te quería preguntar por esa noticia que hoy teníamos en la agencia Bloomberg que decía que Rusia podía extender el acuerdo del grano más allá del vencimiento, que es el 19 de noviembre. Se decía que no se sabe si va a haber alguna condición, algún tipo de condición por parte de Rusia a la hora de decidir si extiende este acuerdo. ¿Crees que Rusia podría tener unas en la manga para algo tan importante que es, como es este acuerdo del grano, que al final es vital para evitar que haya una crisis alimentaria? Pues el interés de Rusia es que tiene capacidad de exportar no solo granos, sino también fertilizantes. Es muy importante para ellos porque, aparte de generar pues una actividad económica importantísima para el conjunto de la Federación de Rusia, muchos de los países que son receptores tanto del grano ruso a través del Programa Mundial de Alimentos como los países que son receptores de los fertilizantes de Rusia son países que en lo diplomático se han alineado con la Federación de Rusia. Estoy hablando fundamentalmente en el programa de Naciones Unidas de los alimentos, los países africanos, y en el caso de los fertilizantes, los países iberoamericanos o de Sudamérica. Por lo tanto, como aliados que son, ellos quieren cumplir con esos compromisos, y el acuerdo del grano tiene esa doble vertiente. Por un lado, facilita las exportaciones ucranianas, pero también tiene que facilitar las exportaciones rusas de grano y de fertilizantes. Bueno, por cierto, también, Pedro, quería comentar algo que acabamos de recibir, y es que Pedro Sánchez habría instado a Xi Jinping, el presidente chino, a emplear su influencia sobre Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. A raíz de esta noticia te quería preguntar un poco qué pinta España en el conflicto que tiene ahora mismo Rusia con Ucrania y en la aportación que puede hacer China, porque Sánchez ha hablado con Xi Jinping, pero no sé si realmente va a significar algo. Bueno, yo creo que poca es nuestra influencia en este momento en el contexto de la geoestrategia o de la geopolítica mundial. Creo que tampoco tenemos gran capacidad de tener influencia en el presidente chino, en Xi Jinping, pero bueno, en todo caso, los buenos votos del presidente del gobierno para propiciar, en este caso, un entendimiento o un acuerdo de paz en Ucrania, bienvenidos sean. Pero creo que son más declaraciones de intenciones que realmente una capacidad diplomática acreditada o acreditable que tenga en este momento el presidente del gobierno y la propia diplomacia española. Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y experto en macroeconomía y geoestrategia, muchísimas gracias por este análisis de lo que hay detrás de una cumbre del G20 que, como decías, pues se ha planteado un poco como una luna de miel, desde luego, y que a lo mejor ha ayudado un poquito el clima tropical de Indonesia. Pedro, gracias. Un placer. Bueno, quedan apenas 3 minutitos para que conozcamos ya el dato de inflación mayorista en Estados Unidos,